Bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar sobre la meiosis. La meiosis es uno de los tipos de reproducción celular, pero la clase pasada ya habíamos hablado sobre mitosis y yo les había mencionado que este tipo de reproducción se daba única y exclusivamente en células somáticas y que existían dos células en el ser humano que no se reproducían a través de mitosis. Estas dos células se reproducen a través de meiosis y corresponden a las células sexuales. En las mujeres son los óvulos y en los hombres los espermatozoides. La meiosis. Cuando la división es por meiosis, se reduce a la mitad el número de cromosomas. Volvamos a poner de ejemplo el ser humano. Yo le había mencionado que el ser humano tiene 46 cromosomas y que para que una célula sea considerada como somática debía tener 46 cromosomas. En meiosis nos dice que va a tener la mitad. Entonces, los óvulos y los espermatozoides van a tener únicamente 23 cromosomas. ¿Cuál es el objetivo de que tengan 23 cromosomas? De que al momento en que se dé la unión de espermatozoide y óvulo para poder formar un nuevo individuo, se va a sumar los 23 espermatozoides, los 23 cromosomas de los espermatozoides más los 23 cromosomas del óvulo, dando como resultado 46 cromosomas. Para todas las especies de animales, las células sexuales o gametos siempre van a tener la mitad de cromosomas con el objetivo o la finalidad de que cuando se dé la fecundación se sume el número de cromosomas de las dos células sexuales y debe dar como resultado la carga cromosomática de esa especie. En la meiosis se va a dar la división de las células germinales, en el caso de las madres y de los espermatozoides, en los óvulos. Las células hijas son conocidas como gametos haploides. En mitosis, el resultado iba a ser dos células hijas. Por otro lado, en meiosis, el resultado siempre va a ser 4 células hijas, ya no 2, sino 4. Otra diferencia que vamos a encontrar en meiosis es que este proceso va a contar con dos fases. Vamos a encontrar a meiosis 1 y meiosis 2. En estas dos fases vamos a encontrar la etapa de profase, metafase, anafase y telofase. Con la diferencia de que aquí se va a repetir 2 veces porque necesita dar como resultado 4 células hijas. Lo que va a suceder es lo mismo que sucedió en mitosis. En profase se va a desaparecer el núcleo, se va a condensar la cromátida y va a aparecer el uso mitótico. En metafase, los cromosomas van a alinearse en el centro de la línea ecuatorial. En anafase, el uso mitótico va a crear unas estructuras similares a unos hilos que van a comenzar a jalar las cromátidas hasta partirlas en la mitad y llevarlas a los polos. En telofase va a aparecer el núcleo nuevamente, pero en meiosis 1 la diferencia es que en telofase 1 no se va a dar aún la ruptura de la membrana, sino que esta célula aún va a continuarse dividiendo. Pasa a meiosis 2, en donde en meiosis 2 se rompe la membrana de la célula y vuelve otra vez a profase 2, metafase 2, anafase 2
telofase 2 y da como resultado, después de la telofase 2, 4 células hijas que se caracteriza porque va a tener la mitad de la información genética o la mitad de los cromosomas.